la fundamos hace muchos años y es un placer poder compartir este espacio. La idea, un poquito latoso, ahí se escucha mejor. La idea es la idea es compartirles un PowerPoint que va a servir solo de guía y que espero, a ver si esto me sale bien. Porque vieron que siempre uno cree saber y después resulta que... ¿Ustedes ahí ven una imagen en pantalla? A ver, me tengo como hago para saber si ustedes ven una imagen en pantalla. Nico, ¿me lo puedes Sí, decir? sí, Bien, sí, sí. listo. Y voy a hacer otra pregunta. Si yo hago esto, ¿ustedes siguen viendo esa imagen en pantalla o están viendo mi pantalla? Ahí hay una imagen en pantalla, que ahí está el impacto económico del COVID. No sé Listo, qué. perfecto. No, está bien, porque yo tengo mi machete en un Word, entonces no quiero que vean mi machete, si no se pierde No la sé, gracia. no sé el Bien. machete. Bueno, empecemos. A ver, empecemos por el primer punto. Ningún gráfico de acá es mío. Recopilé gráficos de todas partes y hay muchas cosas que yo voy a decir que no tienen un gráfico asociado, pero la idea es hablar primero del esquema de lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia, para después bajar a la Argentina, para finalmente pensar un poco a futuro algunas cuestiones más, no sé, estructurales, de fondo. Y después, por supuesto, la cuarta parte es charlas. Y voy a intentar no extenderme mucho, eso prometo intentarlo. Bien, primero, algunas ideas sobre esto, sobre qué está pasando en el mundo. Para tener una idea de qué está pasando en el mundo, primero hay que pensar de dónde veníamos. Y ahí yo lo que planteo siempre es, el mundo era un mundo que venía en una etapa del capitalismo con cuatro grandes fenómenos que había que atender. El fenómeno de la globalización, obviamente, de la offshorización, de la financiarización y de la deslocalización productiva. Que por supuesto eran cuatro patas de lo mismo. Podríamos agregar que todo eso estaba inserto en un cuadro de acumulación por disposición, como dice David Harvey, pero las cuatro patas refieren en definitiva al mismo proceso, solo que son cuatro aristas distintas. Lo que no me voy a meter ahora con lo que es la creación de offshores, ¿sí? Las famosas cuentas offshore en paraísos fiscales, por ejemplo, ni la financiarización, cosas que van de la mano unas con otras, sino sí me interesa marcar que esta crisis pone un poco en jaque el tema de la deslocalización y de la globalización y cómo eso entra a jugar. Me están apareciendo cosas en la pantalla y no sé qué son. Se ve solo el power. Está... Ok, no sé quién está... Se ve solo el power, perfecto. No te preocupes, Bueno, es gente que no, está no, entrando a la está, sesión y que yo le voy admitiendo la entrada, no te preocupes, no ocupo eso. muy bien, bueno. Entonces, ¿por qué se corta? En verdad, esto ya había empezado, ya había bastantes resquemores en muchas empresas multinacionales de cómo estaban organizadas las cadenas globales de valor. Si pueden buscar, The Economist, por ejemplo, publicó a mediados del año pasado una serie de artículos sobre cómo la cadena global de valor, a nivel mundial, las cadenas globales de valor, se habían expandido, primero, en ese efecto de deslocalización y globalización que estábamos viviendo en las últimas décadas, y entonces tenías a la empresa núcleo, ¿sí? De un eslabón, del eslabón núcleo de la cadena de producción, en los países centrales. Pero había deslocalizado, tercerizado, descentralizado su producción hacia países periféricos, básicamente, en muchos casos, al principio era China, luego el sudeste asiático, países de Asia, África y América Latina en muchos casos, y eso empieza a mostrar problemas. ¿Por qué? Porque las empresas se dan cuenta de que han perdido el control de la cadena de insumos. Entonces empiezan a temer los riesgos de un parate como este. ¿Por qué? Porque si ahora tenés tu proveedor que vos ya no manejás en forma directa cómo produce, vos simplemente le das una instrucción estandarizada, ¿no es cierto?, por escrito, de qué es lo que te tiene que proveer y te lo provee con ciertas normas de calidad. Vos podrías cambiar de proveedor porque la norma está estandarizada, porque el producto es estándar,
Digo, esa es una de las facetas de las cadenas globales de valor. Pero si tu proveedor tiene a su vez un proveedor que vos ya no conoces y que por ahí está en Wuhan, en China, para ir al caso actual, quizás a vos se te corta tu cadena de provisión de insumos. Eso que empieza a pasar en los últimos años, y por eso empieza a haber una relocalización, en algún sentido creo que ahora con esta crisis de esta pandemia va a, de alguna manera, reforzarse. Esta contratendencia a la tendencia a la deslocalización de las últimas décadas, vamos a ver una relocalización hacia países centrales y un control más férreo de las empresas núcleo a nivel mundial de su cadena de proveedores. O sea que en algún sentido hay al menos dos de estos cuatro fenómenos que estarían llegando a una especie de tope momentáneo y que marcarían un tema a seguir en el capitalismo mundial. Después lo segundo es el aislamiento que está habiendo a nivel internacional, la falta de cooperación y de coordinación, tanto entre países, a nivel bilateral, como multilateral en organismos. Todos escuchamos hablar en estas semanas de la Organización Mundial de la Salud, un organismo que tiene una función muy concreta, muy aplicada, pero no escuchamos hablar de absolutamente ningún otro organismo. Corríjanme si me equivoco. Y como no lo escuchamos es porque efectivamente no está habiendo una interacción real. A lo sumo, sí hay algunas reuniones del G20, la ONU dice algo, pero no hay nada ahí que se concrete en una interacción y una coordinación de políticas de salud pública o económicas a nivel mundial. Y eso tiene que ver, por supuesto, con un liderazgo de Estados Unidos que de la mano de Trump viene no flaqueando, porque no es que le está yendo mal. Trump está teniendo otra política. Es una política que históricamente Estados Unidos ya ha aplicado. Le está haciendo a China lo que le hizo a la Unión Soviética en su momento, de alguna manera. No ningunemos a Trump como que es un estúpido, porque no lo es, o lo sumo, en todo caso, podemos discutir si a nivel individual puede serlo, pero como política no está haciendo algo que sea ingenuo ni tonto. Lo que sí se ve es que hay una falta de liderazgo a nivel mundial y la coordinación de políticas ya no viene de la mano de ese liderazgo que en otra época Estados Unidos supo tener. Ahí entra China, ahora tenemos que ver qué pasa con China. Pero sí hay una cuestión que tenemos que ahora charlar, para el final quizás, que es la ineficiencia que demostraron las instituciones occidentales o creadas por Occidente, todos estos organismos internacionales, por ejemplo, para lidiar con esta crisis. Y hay una última cuestión antes de arrancar ya viendo algunos gráficos económicos, que es que hay un riesgo político que hay que entender. Porque hubo una discusión muy economicista entre si el remedio podía ser peor que la enfermedad, en el sentido de si generar la recesión que estamos generando a nivel mundial no puede afectar a la gente que ya vive en condiciones de pobreza, en condiciones marginales, etcétera, más que el posible contagio de un virus. Una discusión que para mí no tiene sentido, porque obviamente, punto uno, hay que priorizar las vidas, y hay que priorizar entonces la política de salud pública, pero que además se salda por la cuestión política. El riesgo de que aumente la pobreza en un mundo que percibe la pobreza como algo que, bueno, discursos meritocráticos mediante, el que es pobre es porque no supo, no quiso, no hizo. Bueno, en ese discurso, entonces, el riesgo de que haya más gente en la pobreza no es el mismo riesgo de que se muera alguien porque no actuó un presidente, un gobierno, ante una pandemia. Y eso, entonces, es lo que hasta acá prima. Veamos un par de cuestiones sobre eso. Acá hay algo que hay que entender, que seguramente todos ustedes ya vieron, que es que esto no es una recesión como cualquier otra. Esto no es una recesión que se da gradualmente, que viene con algún tipo de problema económico que se viene arrastrando, caída de la tasa de ganancia, lo que sea, y que entonces empieza a generar lentamente problemas y eventualmente lleva a una recesión. ¿Sí? Una recesión, 2 trimestres seguidos de caída del PBI. Acá estamos ante un freno brusco en el nivel de actividad, y esto obviamente es consecuencia de las medidas que se tomaron, de parar ciertas actividades o de directamente parar la actividad social y productiva en ciertos países, como ahora nosotros, que estamos teniendo esta reunión virtual. Fíjense, a ver, algunos gráficos como para mostrarlo, ya les dije, son todos
no plagiados porque está la cita ahí abajo, ¿no? Están todas las fuentes, así que todos citados, pero ningún gráfico es mío. Estos son los vuelos. Promedio de los últimos 7 días, promedio móvil, media móvil de vuelos. Fíjense cómo año a año, todas las líneas que tienen ahí cada una es un año, pero la línea azul es este año, es 2020, y de golpe se va a pique y va a seguir cayendo, porque obviamente los vuelos se están paralizando cada vez más en todo el mundo. Veamos, a ver si puedo mover esto. Estas otras cuestiones. Un sector golpeado directamente también. Restaurantes. Esto también es una aplicación que mide reservas a través de la aplicación, pero fíjense en los países centrales que tienen acá y México, cómo caen, ¿sí? Básicamente caen a cero, obviamente. No vas a reservar en un restaurante si no puedes salir de tu casa. Esto, fíjense la velocidad a la que cae. Estamos hablando de 2 semanas de 100 a 0. Esa caída es muy abrupta y por eso no es una recesión como cualquier otra que hayamos visto. Lo mismo ahí tienen las ventas de autos en China, que es el primer epicentro de esta crisis, aunque ya no lo es. El epicentro está claro que hoy se movió a Europa y Estados Unidos. Y sobre esto alguna cuestión. China. Estos son indicadores de China. Como verán, por supuesto que cae la inversión, ¿sí? Traduzco porque no todo el mundo tiene por qué saber inglés. Lo que cae 24,5% es la inversión en activos fijos, lo que cae 20,5% es el comercio minorista, le caen las exportaciones, le cae la producción industrial un 13,5% y 13% la producción de servicios. Entonces eso le cae de un mes al otro ese número, de enero a febrero. Estos son los números de enero y febrero. Digo, esto es tremendo porque esta magnitud no tiene parangón. Se está hablando de que a China le va a caer en este trimestre un 40% el PBI. No existe. Digo, son números que no hemos visto nunca en la historia occidental moderna. Y a Estados Unidos le pasa lo mismo. Acá tienen alguna idea de lo que está pasando con una proyección. La proyección es de Goldman Sachs, ¿no? No importa eso. Digo, Goldman Sachs, gran banco, gran entidad financiera más que banco internacional, hace sus proyecciones y fíjense la comparación con la gran recesión de los años 2008-2009, que es eso que dice ahí, recesión, y está en rojo a la izquierda. Esa fue la segunda peor recesión de la historia del capitalismo moderno, mundial. La primera obviamente es la Gran Depresión de los años 30. La segunda peor son esas rayitas rojas de la izquierda. Esta, la que está pasando ahora, con proyecciones, porque todavía no hay datos, obviamente, es lo que está a la derecha. Por eso también la recuperación es más rápida. Como ven en las 2 barritas de grises que hay ahí, que también son proyectadas. Se espera, una reactivación más rápida de lo habitual, porque la caída esta tiene que ver, obviamente, con un parate abrupto tomado por medidas gubernamentales. Pero hay que entender esto porque esta recuperación en B corta, esta crisis en B corta que vamos a tener, de vuelta, yo aclaro de más quizás, caída en B corta porque cae rápidamente y también se recupera rápidamente. Hay otras formas de crisis que puede ser una caída abrupta y después un estancamiento, se dice en L o en J o lo que sea. Bueno, esta es una B corta. Va a caer abruptamente y se va a recuperar tan rápidamente como lo dejen las políticas de salud pública que se siguen implementando. Y acá hay una cuestión que es básica. Creo que nadie en esta sala virtual es epidemiólogo o epidemióloga. Si alguien lo es, por favor, le dejo que hable, porque no tenemos ni idea como economistas de cómo va a evolucionar esto. No es una cuestión de, bueno, hacer proyecciones económicas acá o allá, que en un rato hablamos, pero los que nos tienen que dar las respuestas de qué va a pasar son, ante todo, la ciencia, en particular la biomedicina, quien pueda entender la pandemia y el coronavirus, y en segundo término los gobiernos a partir de las políticas públicas que implementen. No se puede pensar la economía sin tener eso como insumo, y eso me parece medianamente básico. Algunas cuestiones generales, esto es un índice manufacturero de Estados Unidos, también, como verán ahí, cae mucho y rápidamente en apenas un mes. Y esto, lo de la derecha no es el eje vertical,
sino que es el dato de hoy que salió de los pedidos de seguro por desempleo en Estados Unidos. Y de vuelta tienen para comparar con los pedidos que hubo durante la segunda peor crisis del capitalismo en la historia. En 2009 llegaron a 665.000 pedidos de desempleo. Es más gradual la suba. Acá partís de cero y llegás a 3.300.000 casi en un mes. Se espera que siga creciendo para el mes que viene, porque obviamente va a haber más medidas, pero las medidas recién empiezan en Estados Unidos. Entonces, esto es un tema importante que también tenemos que entender cómo pega acá, en el desempleo, en Argentina. Pero todo esto lo que quiero marcar es que es abrupto el recorte en la expectativa económica. Y acá tienen también una encuesta que salió hoy de Focus Economics, que simplemente relevan, hacen una especie de promedio o mediana, en verdad, de los pronósticos que tienen consultoras de distintos países. Y ahí tienen que al menos la cuarta parte de las personas a las que les preguntan, de las instituciones a las que les preguntan, están previendo más de 3 puntos de caída del PBI mundial. Esto es expectativa, o sea, puede darse o no, pero está marcando un problema, porque si las instituciones, los bancos, las consultoras, las universidades, que tienen que de alguna manera pensar y hablar en voz alta de qué está pasando en la economía, si están creyendo que se va a caer así la economía, obviamente a sus clientes, a quienes los escuchen, no les van a recomendar invertir, no les van a recomendar consumir. Y ahí es donde se puede volver una profecía autocumplida, más allá de que en este caso además están todas estas restricciones gubernamentales a la actividad económica. Que, insisto, por las dudas, para que nadie me saque del contexto, están bien, son antinadas, hay que hacerlo. Ahora después charlamos un poco de qué otras opciones había y los riesgos. Y por supuesto en el contexto de un mundo en el que pasan otras cosas. El petróleo cayendo por esa disputa entre Arabia Saudita y Rusia en el marco del OPEP, que hizo que aumentara la producción, de Arabia Saudita en particular, que hizo que bajara el precio del barril de petróleo a niveles que no veíamos hacía casi 20 años, y que esto también nos pega a la Argentina, pero sobre todo pega porque arrastra a la baja las commodities de todo el mundo, no solo el petróleo. Digo, acá se mezclan 3 cosas a nivel mundial. Tenemos un tema con el petróleo, que es el primer disparador en un sentido, el coronavirus inmediatamente sobrepasándolo en magnitud, y un sell-off, una venta, en los mercados bursátiles de activos financieros, una venta masiva. Se vería venir que en algún momento iba a pasar, pero los disparadores del petróleo y del coronavirus son la gran excusa para tomar ganancias quienes las tuvieron y de alguna manera empezar un rally, ¿no? a la baja del precio de todos los activos financieros, que es lo que estamos viendo cuando ven en las noticias que baja el precio de la soja, más allá de que haya repuntado un poco después, o que baja el precio, o que baja Wall Street y baja el precio de las acciones argentinas en Wall Street. Está bajando todo en el mundo. Y eso también nos va a complicar un poco ahora, lo vamos a charlar, la renegociación de la deuda. Bueno, y acá también tienen, para darse una magnitud del impacto justamente de los activos financieros, el de abajo de todo es el actual, que lleva 35 días desde que empieza el proceso de venta en los mercados financieros internacionales, producto de todo esto que charlábamos recién, el petróleo y el coronavirus. O sea que viene siendo, de alguna manera, un proceso de venta y de baja de valor de activos financieros largo, dentro de todo, y abrupto. Y este es el punto. Y acá tienen otro impacto financiero que nos pega directo a Argentina, que es la salida de capitales, no de inversión en activos fijos productivos, sino en colocación de activos financieros. Esta es la salida histórica, semana a semana. O sea, acá tienen las mejores semanas, las peores semanas, perdón, en términos de salida de capitales de países emergentes. Entonces, no sé, la cuarta barra dice 2 de septiembre de 2018, esa era hasta acá la peor semana. Fue hace no mucho, un año y medio, y habían tenido una salida, a ver, esperen que me estoy tapando el eje, de alrededor de 10.000 millones de dólares en una sola semana. Bueno, las que están enmarcadas en violeta son estas 4 últimas semanas. O sea, ya tenemos
las 3 peores semanas en la historia en términos de salida de guita de los países emergentes. Argentina es un país emergente. Otra cuestión, porque Argentina ya había tenido toda la salida que podía tener básicamente en los 2 años previos, pero esa es la guita que está saliendo de México, de Brasil y de algunos países del sudeste asiático. Está saliendo la guita y se va a buscar seguridad, supuestamente. Esa seguridad, un poco las comillas, se da buscando generalmente activos de Estados Unidos o de algunos países centrales y que se consideran que siempre van a poder pagar, sobre todo porque Estados Unidos es el que emite dólares. Y para cerrar la parte mundial, los gobiernos obviamente vienen tomando medidas de a poco, no todos los gobiernos a la vez, algunos están reaccionando más tarde, pero vienen tomando medidas. Quizás este gráfico, que es de política monetaria, se ve mejor acá. Países que bajaron la tasa de interés, una herramienta rápida y básica para intentar que el impacto sobre empresas o consumo no sea tan grande, porque así la empresa se puede financiar más barato a la hora de tener que solventar sus costos, por ejemplo, y obviamente el financiamiento más barato le puede permitir aguantar un poco la pérdida de ingresos. Argentina también lo hizo rápidamente, lo venía haciendo desde la asunción de Alberto Fernández, pero también lo hizo en estas semanas. Y como verán, no estamos solos en el mundo. Los países centrales en general, falta ahí el Banco Central Europeo, por eso Europa todavía no se pintó rojo, lo hicieron. Bueno, a ver, creo que hasta acá podemos arrancar una primera parte, de alguna manera, si quieren. Y como hablé mucho y rápido, vamos a abrir a una primera tanda de preguntas. Déjenme simplemente, mientras vamos hasta ahí, antes de entrar en Argentina y en cuestiones más estructurales de largo plazo o a futuro, déjenme, vayan pensando las preguntas, ahora las charlamos, y déjenme decir 2 cosas más. Uno es, ¿por qué hago énfasis en la política monetaria en estos cuadros? En verdad, porque lo importante es la política fiscal, el gasto. Acá va a haber gasto público en, justamente, por ejemplo, salud pública, con muchos países que corren muy atrás. Argentina en eso tiene un sistema envidiable en muchos sentidos, sobre todo en comparación con, por ejemplo, Estados Unidos, que ni siquiera tiene licencia por enfermedad paga, ¿no? Entonces, no por ley nacional. Entonces, la política monetaria es la que va a terminar bancando la política fiscal. Fíjense que en Estados Unidos ya anunciaron un programa fiscal por 10 billones de dólares, 10 millones de millones de dólares, pero buena parte de eso lo va a financiar la Reserva Federal, su banco central. Y acá en Argentina también va a haber emisión para financiar el aumento del gasto que estamos teniendo y que va a seguir habiendo. Y ya hablamos un poco de sectores muy afectados. Sobre eso, ahora seguimos cuando hablamos de Argentina y vemos a quienes les pega esta serie de medidas. A ver, vamos hasta acá, vamos a cortar un toque la presentación para poder leerlos, a ver qué están diciendo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se escucha? ¿Se entiende? ¿Hablé muy rápido? Por mi parte está perfecto, se escucha todo bien. Vamos a hacer lo siguiente para estar ordenados. Quienes tengan, bueno, primero gracias Martín, tuvo súper clara la presentación y está bueno que hayas tomado fuentes y datos de distintas fuentes, digamos, para armar la presentación, y que me parece que eso es algo a resaltar, digamos, que uno no se queda con la primera versión de lo que ve, sino que compara varias fuentes de información para cruzar los datos. Lo que les voy a pedir a los y las participantes es que quienes quieran preguntar, ponen la manito, o si tienen una pregunta, lo hacen. Tenemos ahí la primera de Mateo, así que Mateo, podés habilitarte el micrófono y preguntar. No, mejor decilo. Porque queda Animate, grabado. Mateo. De buena, ok. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Sí. Bueno, la pregunta básicamente es si podrías ampliar un poco más sobre los paquetes de ayuda económica de los distintos países,
sí, cuáles han destinado mayores montos y más o menos si tenés alguna idea de las proporciones estimadas que se han destinado a salud o a otros actividades o rubros o sectores. Solo eso en principio. Eh, el paquete más grande, lejos por ahora, es Estados Unidos. De China igual no sabemos los números que aplicó, porque es China, nunca sabe los números bien. Pero el paquete más grande hasta acá es Estados Unidos. Europa le sigue, ahora que anunció el Banco Central Europeo, creo que 750 mil millones de dólares en un programa que está haciendo lo mismo que la Fed en Estados Unidos, comprar activos, bancar a los que necesiten vender activos para solventar gastos. Japón también, Canadá también, están todos implementando paquetes. En algún sentido ahí la diferencia entre Argentina y el resto del mundo es que Argentina viene ya en crisis, ahora hablamos de eso, y entonces los recursos con los que contamos son mucho más limitados. Pero el mundo venía teniendo de alguna manera excedentes que puede aplicar a esta crisis. Y sobre todo porque además viene muy bancado por la política monetaria. Y emitir, cualquier país con una moneda propia puede emitir. ¿A qué sectores? Sí, obviamente, lo primero, lo prioritario es la salud, y ahí están volcando sobre todo quienes tenían sistemas menos desarrollados desde lo público, desde lo colectivo, como puede ser Estados Unidos, que tiene un sistema muy privatizado. Pero acá hay algo siempre. ¿A quién querés salvar? ¿No? Si se acuerdan 2008-2009 cuando discutíamos que no se salvara a la banca, ¿sí? O se salvara a los hogares, a las familias. Bueno, acá hay algo parecido. Vos querés salvar a las familias, lo más fácil siempre es darle guita a las familias. Es directo. Ahora, quizás eso en el corto sirve, en el mediano te deja con las empresas quebradas. Siempre depende de la magnitud y la duración de la crisis que estés enfrentando. En esta todavía no sabemos la duración. Entonces, lo que están haciendo muchos gobiernos, Argentina incluido, es inyectarle guita a las empresas también, para bancar ahí que las empresas aguanten y no se pierdan los puestos de trabajo. Ahora hablamos de cómo eso en Argentina son los repro, o pueden ser los repro al menos. Y después en tercer punto siempre está, y esto siempre pasa en todos los países centrales, el salvataje a la banca. Porque se supone, siempre está el problema, el too big to fail, ¿no? Es demasiado grande para caer. Si se supone que si vos dejás caer a las entidades financieras grandes, por ejemplo Goldman Sachs, que lo mencionábamos hace un rato, JP Morgan, etc., se corta la cadena de pagos, y entonces la empresa quiebra, y entonces la familia se queda sin laburo. Ese es un pensamiento muy discutible, muy polémico, lo hemos discutido muchísimo. La Sociedad de Economía Crítica, cuando no era Sociedad de Economía Crítica, cuando éramos las jornadas de Economía Crítica nada más, habíamos firmado un documento al respecto en el año 2009, me acuerdo. Pero bueno, no sé si te contesté, Mateo. Vamos con Lucía. un par de preguntas más. Tenemos acá, no sé si Lucía querés preguntar o leo yo la pregunta. Hola Martín, hola Nico, ¿cómo andan? Mi pregunta es más un poco sobre las proyecciones de recupero que se ve que se están proyectando, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, esto es futurología totalmente, ¿no? Pero ¿cómo ves la recuperación post pandemia? ¿Volvemos, digamos, o no? ¿O el mundo cambia y es otra economía que tenemos que reinventarla? Es más como, no sé, es como que no veo factible volver a la vida igual que la teníamos hace 2 meses por ahí. Yo creo que no, pero eso lo estoy dejando para esa tercera parte final de pensar un poco el futuro. Igual, una cosa es lo que puede hacer una recuperación en el numerito de PBI, y otra cosa es si cambió algo en el modo de producción. Que ahora lo discutimos, si te parece. Guardala para la tercera parte, ¿te parece? Bueno, a ver, tenemos ahora la pregunta Moy me dice que la pregunta de ella la haga yo, así que pregunta Moy, dice, hola, lo mío es bien llano y concreto, algo que me hace ruido es esa dicotomía entre economía y salud como objeto de la intervención estatal. Quienes viven al día se me están yendo porque, quienes viven al día están jodides con el aislamiento y para proveer alimentos y elementos de higiene y limpieza necesitan abastecimiento de insumos.
ni hablar de condiciones de infraestructura habitacional y acceso a servicios básicos como agua corriente. Sí, y eso es lo tremendo. Y sobre todo en países como Argentina, donde veníamos mal, la estructura social y productiva estaba recontra deteriorada y le pegás este golpe. Eh, También me estoy adelantando a lo que iba a decir después, pero digamos, los barrios están jodidos. No es fácil, yo creo que hay mucha conciencia, y si querés, eso que se llama responsabilidad cívica, de que la cuarentena es necesaria para protegernos a todos, para proteger a las personas en grupo de riesgo, no sé, adultos mayores, personas con enfermedades previas que puedan ser susceptibles a que el contagio les haga peor. Soy muy malo con términos médicos. Eh, pero está claro que más allá de eso va a haber un reclamo social se cayeron hasta los ingresos más precarios. Y bueno, por supuesto se cayeron los ingresos más precarios. Ahí es donde muchos países están intentando atender justamente esa población de laburo informal, de laburo precarizado, puede no ser informal, puedes tener monotributo, puedes tener una relación de dependencia que no estás todo en blanco tu salario, ¿no? Y desempleo e inactividad. Digo, tenés muchos sectores en las economías del mundo, y en Argentina lo vemos muy claro, que no siguen cobrando el sueldo si se van a la casa. Entonces, ¿cómo haces ahí para atender a esas necesidades? Que en Argentina, como bien decís, se agravan porque tenés problemas estructurales, de infraestructura habitacional. No hay que olvidarse de esto. Estamos mandando a la casa a gente que no sabemos en qué condiciones, o sea, sabemos justamente en qué condiciones están esas casas. El 10% de la población argentina no vive en una vivienda dignamente preparada. Dignamente quiere decir con las condiciones básicas para que no sea un hogar considerado con necesidades básicas insatisfechas, o lo que se suele llamar un rancho, ¿no? Una vivienda precaria. Y ni Tenemos, hablar de que estás mandando. Decime, Nico. no, sí, si querés, no sé, tenemos varias preguntas en lista, no sé si querés que vayamos Sí, perdón. avanzando. No, Voy, está. voy a decir eso nomás. Ni hablar de que estás mandando a la casa a compartir casa a gente que puede tener situaciones de violencia de género, puedes tener situaciones de violencia de distinto tipo, porque no siempre esa gente querría vivir junta, ¿no? Bueno, nada, hay un montón de cuestiones a charlar ahí que no es que esto sea eh, una solución óptima. Bueno, tenemos acá la pregunta de Luca, que es, pregunta Martín, ¿crees que hubo o habrá un proceso de destrucción del capital o simplemente habrá relocalización? Y te agrego otra más, así la Dale. juntamos con la de Nahuel, que pregunta, dice, buenas, ¿crees que la cierta recuperación de la crisis epidemiológica por parte de China con la consecuente flexibilización de las medidas de control y con recuperación de la actividad puede convertirlo en un motor para la recuperación de la dinámica del comercio y la actividad internacional? Esto le daría también un impulso a su rol geopolítico. Respecto a esto, simplemente quiero avisar que una de las personas que más sabe sobre el rol geopolítico de China en Argentina, que es Ariel Lipa, se acaba de sumar a la charla, así que en todo caso le podemos tirar el gancho para que nos ayude, porque entiendo que sobre China y geopolítica sabe más que yo, que vos y que la mayoría de las personas que estamos por acá. Así que bueno, Sin duda. pero para la primera te la tiramos a vos. Va a haber concentración de capital sin ningún tipo de duda. Destrucción, sí, por supuesto, pero va a haber sobre todo concentración. Además, no vamos a salir de esta crisis con las mismas empresas que habían, sino que con un esquema mucho más concentrado de capital, con una tendencia a la relocalización, como charlábamos al comienzo, y sí, con destrucción de capital. Y lo de China, sí, me encantaría que Ari, que yo Ari lo quiero mucho. No sé si es mutuo, pero si quiere Ari decir algo de China, y si no, menciono yo algunas cosas, pero Ari la tiene más clara. Arranca vos y en todo caso después se sumará. Bueno, China tiene justamente y tiene hace rato una política no tan confrontativa hasta hace poco de buscar ir construyendo cierta hegemonía. China siempre se pensó como el centro del mundo, eso no cambia. Lo que sí tiene es que le están dejando un poco el camino libre. Y también en la tercera parte pensaba decir algo sobre eso, sobre cómo Estados Unidos está cediendo lugar, en un sentido, cómo lo puede aprovechar China, y sobre todo cómo ya no se trata solo de si es de un país, sino de un modelo
de Estado y un modelo de capitalismo, y un modelo de modo de producción en un sentido. Porque esto que decía yo hace un rato, de que las instituciones occidentales están mostrando debilidad, flaquezas para reaccionar, en ese lugar es levantarse lo que hicieron Corea del Sur, China misma, de que la vapulearon al comienzo, contagios. Entonces, ahí hay algo a pensar qué modelo nos van a vender ahora de capitalismo, si ya no es el capitalismo neoliberal que se vendió hasta acá, sino un capitalismo no quiero decir a lo asiático, no quiero decir, pero ahí hay una diferencia en cómo se centraliza la toma de decisiones gubernamentales y qué consecuencias tiene sobre cómo funciona el capitalismo a nivel mundial. Insisto, si es que se confirma esto que podemos ver de que haya un cambio en el rol del Estado y en particular en que se nos imponga un modelo con los elogios que se le está poniendo al modelo chino o asiático en general de intervención. Vamos con un par de preguntas más. Acá tenemos a N. Perti, no sé cuál es el nombre. ¿Cuánto hay en los paquetes de mostrar la bazuca, con paquetes enormes para calmar las expectativas, aunque después no se apliquen y esperar a que el ciclo de la pandemia se cumpla? Y Luciano pregunta, hablaste de que la economía como disciplina se encuentra incapaz de reaccionar y espera o necesita una primera reacción de la medicina. ¿Esto habla de una futura autocrítica? Lo de la bazooka tiene mucho que ver con expectativas, sin duda, también tiene que ver con la necesidad de tener recursos para financiar el gasto que está necesitándose en este momento. Y así que tiene que ver con las dos, siempre. En economía toda política genera expectativas, en el mundo, en la realidad. Así que sí, y hablando de eso, lo que dice Luciano, ojalá haya una autocrítica. La economía está perdida hace mucho en general como ciencia. Hace rato que, no voy a hablar de esto porque no es mi especialidad, pero es una pseudociencia que no tiene ninguna rigurosidad en el mainstream, ¿no? Y en muchas de las heterodoxias tampoco. La cuestión es si en algún momento podemos generar algún tipo de avance en el conocimiento. Que no sé si viene de la mano de saber de medicina, creo que no. Hay una especialización en el saber que lamentablemente es necesaria porque no podemos saber todo es todo, digo, o sea, mezclar la C, pero sí una autocrítica respecto de cómo, punto uno, de cierto economicismo exagerado berreta, y punto dos, de cómo entendemos el mundo con modelos que, fíjense que los liberales están callados, porque no pueden decir nada en este momento sobre lo que está pasando en el mundo. Bueno, genial. Si te parece, avanzamos con la segunda parte. Si llegan a quedar preguntas pendientes de acá de la primera, igual van a quedar en el chat y después las retomamos. Vamos, dale. Volvemos a ver la pantalla, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, segunda parte. ¿Cómo nos impacta en Argentina? Y acá distingamos dos grandes cuestiones. Uno, ok, no, es cierto, de esto no tengo ningún gráfico. Me van a escuchar a mí nomás. Es más, si quieren, bueno, dejemos la pantalla esa. No, esperen, hice macana y la cerré. No importa. Después la abro de vuelta. Primero, cómo el mundo, antes de que llegue el virus a Argentina y antes de que lleguen las medidas a Argentina, cómo el mundo nos impacta. Ahí tenemos tres canales. Y después cómo impacta las medidas que se toman en Argentina. Que en algún sentido es parecido. En el mundo, digamos, el problema parte del problema de la economía más ortodoxa, mainstream, para entender esto, a veces es que muchas veces se busca catalogar, no todo el mundo, la verdad que la gente más piola no lo hace así, pero se busca catalogar, ¿esto es un problema de oferta o de demanda? Bueno, es de los dos, y ese es un primer punto a entender. De oferta, porque obviamente se empezaron a cortar producciones enteras a partir de las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, de cuarentena. Tenés regiones de China, todo el norte de Italia que no pueden salir, esos fueron los primeros, y ahora en muchos otros países cuarentenas que impiden salir a producir a grandes sectores productivos. Entonces, eso te corta la cadena de valor, te corta la provisión de insumos, eso es algo básico en algún sentido, que impide, por ejemplo, que ciertas ventas que podía realizar Argentina de exportación, ¿no?, para proveer insumos a alguno de esos sectores, por ahí las ralentiza, las impide, las posterga.
Después tenés obviamente el problema de que eso implica menores ingresos para un montón de gente y por supuesto menor demanda de consumo de toda esa gente que ya no tiene ingresos laborales o que los tiene menguados, y demanda, por ejemplo, de inversión. La demanda para invertir de las empresas está caídísima porque ¿qué vas a invertir en este contexto hasta no saber cuándo y cómo se aclara el panorama? Por supuesto hay empresas que siguen invirtiendo y hay sectores que siguen produciendo porque no pueden detener lo que ya habían empezado, pero se entiende la idea, ¿no? Hay una caída ahí. Entonces, tanto por oferta como por demanda, tenés una merma en las cantidades que te iban a comprar de tus exportaciones, de las exportaciones argentinas. Y después es el canal financiero. El canal financiero juega de varias maneras también. Porque por un lado, esto que charlábamos recién de cómo cayó el precio del petróleo y de muchas otras commodities a nivel mundial, más allá de cierto repunte que han tenido últimamente, pero que no fue total. O sea, cuando uno mira todas estas semanas, se han caído los precios de muchas commodities. Y ahí tenés otra cuestión. Argentina exporta esas commodities o preveía exportar esas commodities. Exporta todo lo que es commodities agroalimentarias. Quería exportar hidrocarburos. Vaca Muerta, con los problemas socioambientales ignorados, era tanto para el gobierno actual como para la oposición, la beta a futuro de un aumento de las exportaciones. Y eso ya no puede pasar en la medida en la que el precio del petróleo está alrededor de $30 el barril, y se supone que para que Vaca Muerta sea un buen negocio, tiene en promedio, porque obviamente esto depende de cada pozo que se haga, pero el costo promedio que deberías cubrir es $50. Entonces, con un barril a 30, no es negocio sacarlo, no es negocio, y mucho menos, por supuesto, exportarlo. Entonces, ahí tenés una explicación de por qué ahora se termina de parar Vaca Muerta. Vaca Muerta ya se había empezado a parar, ya estaba bastante paralizada desde que en agosto pasado Macri cambió el sistema de subsidios y entonces dejó de haber un incentivo, por cómo está armado, la provisión local y los subsidios en boca de pozo, etc. Dejó de haber inversiones nuevas, exploraciones nuevas, básicamente se habían paralizado. Esto confirma un parate de Vaca Muerta que impediría ese aumento de la exportación, de la cantidad exportada de petróleo por ese sentido. Con una cuestión adicional al tema agroalimentario. Encima tenemos una sequía este año, la tuvimos, está ahí en veremos, pero impactó en la cosecha. Y acá hay que pensar este modelo, el modelo agroexportador, un modelo extractivista que, fíjense, que todo lo que tengo para decir sobre exportaciones, en definitiva, es si estamos exportando productos agroalimentarios o estamos exportando hidrocarburos. O sea, no estamos hablando de grandes transformaciones de productos que lleven a un valor agregado mayor, y estamos hablando de una explotación abusiva en muchos sentidos del suelo y del subsuelo de nuestro país, insustentable, pero que obviamente en el largo plazo, pero que obviamente escapa a la lógica de corto plazo de cualquier capital individual. Entonces, estamos bien, estoy sin power porque lo cerré sin querer, ahora lo abro para la tercera parte. Entonces ahí tenemos una cuestión, obviamente, con qué impacto tenía el resto del mundo. Hay una tercera cosa, del canal financiero también. Nos pega en la renegociación de la deuda, porque esta caída de los precios de los activos... A ver, la renegociación de la deuda era jodida, no era algo fácil de hacer. Era muy apurada, no habíamos entrado en default, con lo cual había un montón de cuestiones relacionadas con el precio de los activos argentinos que te iban a jugar en contra de una renegociación, pero esto termina de complicarla. No estoy diciendo que no pueda haber una renegociación exitosa de la deuda. Lo que digo es que se volvió muy improbable, porque por varios motivos. Empecemos. El clave es que vos tenés que sentarte a renegociar con todos esos fondos de acreedores, que en algunos casos quizás en las semanas previas se habían sentado con el ministro Guzmán a charlar y a ver si podían acercar posiciones a un acuerdo mutuamente beneficioso en términos financieros. Que es posible, los cálculos dan, se podía hacer. Pero ¿qué pasa? Ahora todos esos fondos de inversión tienen sus focos, su atención puesta en otros lados. Porque obviamente tienen una caída del precio de activos, tienen pérdidas financieras en otros países donde tienen puesta mucha más guita. Entonces arranquemos por el comienzo. Vos en estas semanas, ahora se supone que va a ser
la semana que viene, y vas a presentar una propuesta de deuda para sentarte a negociar, y no te van a dar ni 5 de bola, o te van a dar una bola, una atención disminuida. Y eso es un problema, obvio, en cualquier negociación. Lo segundo es que vos encima vas a hacer una propuesta donde digas, bueno, mis bonos valen 40 en vez de 100. El valor nominal es 100 y hoy valen 40 en el mercado secundario. Te hago una oferta que no te voy a pagar 100, pero te voy a pagar 70. Y es mejor que cualquier otra cosa que vayas a... Digo, es un buen acuerdo para vos, no perdés tanto, de hecho no, ganás respecto de lo que tenés hoy. Claro, ¿el problema cuál es? En la comparación, vos decías antes, bueno, el resto del mundo también valía 100, todos los bonos de cualquier otro país. Ahora no valen 100, ahora valen 70, 80. Entonces, cuando ese fondo vaya a comparar, ya no le es tanto la mejora que le da Argentina respecto de lo que está perdiendo en el resto del mundo. El costo de oportunidad cambió. Y ese costo de oportunidad a la hora de negociar, estos fondos hacen la cuenta y se van a encontrar entonces con que ya no tienen la ganancia que esperaban con la propuesta que haga Guzmán, seguramente no tengan la ganancia que iban a tener hace un mes con la misma propuesta. ¿Sí? No en términos relativos a lo que pueden conseguir en otros lugares del mundo a la vez. Invirtiendo en un papel de, por ejemplo, no sé, de un país europeo que hoy vale 80 y que pronto en teoría volvería a valer 100. ¿No? Ahí tiene una ganancia. En Argentina vamos a ver si la ganancia que le ofrezca a Guzmán les alcanza para aceptar. Y hay una tercera cuestión que se habló mucho y se dijo, hubo quienes dijeron, mucha colega también, que dijo, no, pero bajó la tasa de interés mundial. Y eso nos favorece, porque obviamente, entonces si están recibiendo 0% básicamente de interés por poner su guita en un título público de Estados Unidos, no nos van a pedir 10%, 8% como nos están pidiendo, nos pueden pedir menos. Sí, si lográs meter una quita de intereses en la negociación. Esto es todo un tema, ¿no? Pero vos en la negociación podés meter quita de capital, podés meter quita de intereses, podés meter alargamiento de plazos. Todo esto dentro de la arquitectura financiera internacional que existe. No estamos hablando de repudiar esa deuda, no estamos hablando de auditar esa deuda, porque eso es otra cuestión que acá imagino que muchos y muchas entienden y hasta deben estar militando, porque conozco algunos y algunas por acá, pero, y es completamente válida, pero no es la renegociación que se está llevando a cabo. Entonces, y a mí me parece muy válida además como concientización respecto de cómo funciona el capitalismo y el sistema financiero mundial y cómo nos impacta luego en nuestras vidas. Pero entonces, si no lográs meter una quita de intereses en la negociación, entonces no sirve de nada que los intereses hayan bajado a nivel mundial. Si la lográs meter, sí, pero eso se da en la negociación. Puede no tener nada que ver con la negociación. Es una herramienta, es una opción, pero a priori todo lo que pasó en el mundo te dificulta la negociación. Esa es la única beta que uno podría decir, bueno, quizás en algún momento nos favorece. Y obviamente después tenemos acá el impacto inmediato de las medidas tomadas acá. Que digamos, hay que entender esto, Argentina viene en recesión hace 2 años. La recesión argentina empieza en abril de 2018, esta. Y Argentina viene en recesión hace 2 años y en crisis hace 45 años. En crisis continua o recurrente. Casi no hubo largos periodos, salvo el de la salida de la peor crisis de nuestra historia, o sea, en los años posteriores al 2002, casi no hubo periodos largos sin crisis en Argentina. Entonces, tenés una base social muy deteriorada, una estructura productiva terriblemente deteriorada, el armado, la estructura productiva que tenías hasta los 70, del 75 para acá se ha destruido en forma abrumadora. Y entonces hoy llegás a un nivel, a un punto donde tenés que pedirle a una población y a empresas, a pymes de todo el país, que esas pymes, pensemos que muchas veces son el kiosco de quien está eligiendo poner un kiosco en vez de ir a buscar un laburo por un salario, ¿no? No hay mucha diferencia a veces entre el asalariado y el dueño de la pyme, que a veces se está autoexplotando más de lo que se explotaría en un trabajo de 9 horas diarias, si lo pudiera conseguir, porque no hay laburo. Entonces, a esa gente, a esas pymes, muchas veces de supervivencia, le estamos pidiendo ahora que aguanten de vuelta, que aguanten una profundización y un alargamiento de la crisis. No solo profundización porque este mes, quizás el que viene, y vamos a ver hasta cuándo, los ingresos van a estar mermados. O no hay changas porque no puedes salir de tu casa, no hay ingresos porque el kiosco no vende.
sino que además le estás diciendo que la salida de esta crisis ya no es este año siquiera. Había una cuestión que yo veía que, bueno, si negociabas la deuda y había cierto acomodamiento de algunas variables, quizás para fin de año había una recuperación, un comienzo de rebote, que no se iba a prolongar mucho, pero aunque sea rebotabas un poco. Ya veo que no veo cómo haríamos para rebotar este año. Entonces, la gran macana de esto es que estamos hablando de que todo 2020 va a ser un año de caída, de recesión, va a seguir la recesión, más allá de la salida de estas medidas. Entonces, ahora en todo caso apuntamos a 2021 para empezar a recuperar perspectivas de negocios, perspectivas de laburo, ¿no? Y entonces hay mucha pyme que no va a tener la espalda para seguir aguantando, porque ya viene aguantando varios años. Hay mucho empleo que se va. Ahora, fíjense lo que pasó en los últimos años. Hoy salió el dato de desempleo. Y también había mucho comentario de, che, bajó el desempleo. Cuarto trimestre de 2018 contra cuarto trimestre de 2019 pasó de 9,1% el desempleo a 8,9%. Mejoró. Bueno, pero pará, punto uno, aumentó la subocupación muchísimo, la demanda de quienes están ocupados, subocupados o ocupados plenos, aumentó la demanda de otros trabajos, y eso te está marcando lo que pasó en los últimos años. Se deterioró el salario muchísimo, caía del 20% en términos reales del salario en los últimos años, y precarización laboral, pérdida de calidad de trabajos, muchísimas. Se perdieron trabajos formales, sobre todo en la industria, y se crearon muchos trabajos informales o precarizados, mucho monotributo, que no son cuentapropistas, sino relaciones de dependencia encubiertas. Entonces, toda esa precarización es lo que hizo que no aumentara por ahora el desempleo tanto en Argentina. Pero eso sí, tiene siempre un límite. En algún momento, si no hay perspectiva de negocio, la pyme cierra y te despide, o te despide. Entonces, ahí tenemos un problema también enorme en cómo la perspectiva te pega en ese deterioro social. Y lo que charlábamos hace un rato en las preguntas, vos tenés barrios muy complicados, barrios donde hoy el aumento de guita que le están pasando a los comedores para aguantar esta cuarentena es lo único que evita que la gente tenga que salir, es lo único que hace que la gente no tenga que salir a reclamar porque no tiene para comer. Eso no se va a recuperar tan rápido y tan fácil. Las changas sí, pero no son changas que permitan llegar a fin de mes. Entonces ahí tenemos un problema en ciernes muy terrible con la estructura social y con esta coyuntura, con una pobreza muy infantilizada, porque más de la mitad de nuestros niños y niñas menores de 18 viven en condiciones de pobreza, muy feminizada, porque la pobreza y el desempleo tienen mayor incidencia en los hogares donde la jefa de hogar es mujer y no hay otra fuente de ingresos. Entonces hay que pensar todo esto, y después hablamos también de tareas de cuidado y todo esto que en la tercera parte. Me perdí un poco, pero digo, la perspectiva es sombría para Argentina porque ya veníamos en crisis, y ¿cuándo? Podemos discutir cómo lo iba a hacer. Había una propuesta de un nuevo gobierno nacional de renegociar la deuda como paso necesario para recomponer el capitalismo local. Y una propuesta incluso hasta de sendero de desinflación. Lo que no había era una propuesta de crecimiento todavía. Estaban resolviendo el paso previo para después, en teoría, lanzar una propuesta de política económica para generar crecimiento. Bueno, esto te la liquida por un buen tiempo. La política hoy es de aguantar, y fíjense que todos los ingresos, todas las transferencias que se están planteando a familias son a las familias que tienen laburos informales, monotributistas de las categorías más bajas, desempleados, por supuesto la UH, el seguro de desempleo, y la única que escapa a esa lógica es la de los jubilados con la mínima, que no es que hayan perdido ingresos, porque la jubilación mínima le van a cobrar, sino que obviamente pueden tener un mayor gasto en estas semanas y estos meses por tareas de cuidado, por medicamentos, en función de una pandemia. Pero todo lo demás está intentando, con 3 lucas o 10 lucas, que no es que nadie viva con eso dignamente, tapar un poco el bache de la falta de ingresos en todas estas familias que están, bueno, en condiciones muy vulnerables en este momento. Y en términos de sectores, y con esto cierro, creo, porque ahora no estoy, ahora yo tengo mi machete y me estoy olvidando. Bueno, por supuesto esto implica mayor déficit primario, mayor déficit financiero, que se va a financiar con emisión. No hay otra fuente de financiamiento porque la recaudación de hecho se está desplomando y se va a seguir desplomando por una actividad económica.
y porque seguramente tengan que tomarse medidas de posponer o condonar pagos de impuestos. ¿Qué empresa puede pagar un impuesto de un mes en el que no está laburando, ¿no? Lo mismo con los salarios que se pospusieron. Pero bueno, si no tenés recaudación que aumentar y no tenés deuda que tomar, la única fuente de financiamiento posible para ese gasto público aumentado es la emisión monetaria. Que está bien, en este momento es lo menos riesgoso que hay, y en este momento de caída de una demanda que viene caída hace mucho, de capacidad ociosa y de un cepo cambiario, controles de precios en varios productos y precios regulados estancados, frisados, ¿no? Congelados de las tarifas de servicios públicos. Todo eso hace que no haya mucho riesgo de impacto de un aumento significativo, siempre y cuando no se vaya en exceso, ¿no? Pero si puedes aumentar la emisión monetaria en forma bastante razonable para el contexto, sin que te pegue en inflación demasiado, a lo sumo te pegará en las brechas cambiarias, te aumentará el blue, te aumentará el contado con liqui. Listo, es otro problema, lo vemos después porque hoy hay prioridades. Pero bueno, esto que decíamos también, hace falta, el central seguro que ahora sale, es lo que está faltando en algún sentido, a darle una respuesta a las pymes para que no se corte la cadena de pagos, para que no haya entonces quiebres de empresas, pero ese es un poco el panorama. No hay, en definitiva, un poco esto, cierro con esto, no hay una perspectiva de crecimiento en Argentina, más allá de este parálisis de actividad por la pandemia. No sabemos cuándo va a volver a crecer Argentina, hay esperanza de que sea en 2021, pero ¿en base a qué? ¿No? O sea, ¿y cómo convertimos ese rebote en un desarrollo, en un crecimiento y en un desarrollo? No tenemos ni idea, hace años que no, hace décadas que no hay una política de desarrollo en Argentina consistente, integral, y que se mantenga mucho más. Entonces, tenemos un problema importante de cómo pensamos las urgencias sociales, las necesidades productivas y el camino al crecimiento y al desarrollo en nuestro país, incluso más allá de esta pandemia, pero agravado ahora por estas medidas tomadas por la pandemia. No sé si me olvido algo, pero vamos a cerrar ahí. Estoy hablando muy rápido, pero lo hago porque tengo mucho para decir y soy un horror. Debería priorizar y resumir, disculpen. ¿Se entiende? Los primeros que hablen, o las primeras que hablen, por favor, me dicen si se entendió algo. Pasemos a preguntas si quieren, y después hacemos la parte 3 que Sí, creo que les va a gustar. juntamos si querés acá, hay varias preguntas vinculadas a lo monetario financiero en Argentina, así que las vamos a juntar. Que había muchas habían quedado desde la parte anterior. Romina había preguntado qué efectos creen que tendría la emisión monetaria hoy en Argentina, cómo ven la distorsión de precios relativos, sobre todo en alimentos y servicios que quedan atrasados. Esto por ahí se vincula mucho a la charla que dio ayer Juan. Pero bueno, a ver si tenés una perspectiva respecto de eso. Rocío pregunta si te parece acertada la medida que se tomó en cuanto al clearing bancario en Argentina. Y teníamos una más, que es la de Santiago, que dice, a fin de marzo pagan cupón los pares. ¿Se pagarán? Si hay hard default o cesación de ley extranjera, ¿cuáles serían las consecuencias comerciales? ¿Habrá discriminación entre ley local y extranjera? Guzmán dijo que no usaríamos reservas del Banco Central para servir deuda. ¿Cómo haremos? Ok, lo de la política monetaria, la emisión monetaria y el impacto, medio que lo dije, ¿no? Para mí, hoy tiene poco impacto en el corto plazo en inflación, sí va a tener impacto en todo caso en demanda de dólares por canales paralelos. Y ahí vas a que te aumenta el blue, que tiene un impacto en inflación, no es nulo, porque si bien todo lo que sea para las empresas, todo lo que sea toma de deuda o pago de deuda, o exportaciones e importaciones, se hace el tipo de cambio oficial, sabemos todos que ese empresario, esa empresaria, después quiere poner su cachito de guita, lo que le haya quedado de flujo, en dólares. Y ahí tiene que ir al canal paralelo. Entonces algo de costo incorpora en su estructura de costos a partir de las variaciones del blue. Entonces eso hay que pensarlo. Pero, precios relativos atrasados. Sí, a ver, estos meses estás atrasando un toque el dólar, eso siempre te atrasa un toque los alimentos, estás atrasando las tarifas, pero eso es estos meses. El precio que está atrasado hace años es el salario. Yo me peleé bastante, en alguna charla me acuerdo que me invitó el secretario de Comercio del gobierno anterior, y decía, no, bueno, las metas de inflación fallaron, decía, en 2016, porque había precios relativos que recomponer, y eso aceleró la inflación más allá de las metas. Ajá,
Y ahora está todo, y decía, y ahora están todas las condiciones dadas para imponer metas de inflación porque todos los precios relativos están equilibrados, porque se aceleró el dólar, porque se aceleraron las tarifas. Yo le pregunté por el salario, no me dio mucha respuesta, pero yo creo que el salario es el gran problema de precio relativo atrasado en este momento. Que no significa decir que puede aumentar rápidamente tampoco, porque creo que no puede. No hay condiciones en Argentina hoy para aumentar el salario rápidamente, lamentablemente. Ojalá aumentar el empleo de calidad y el salario real rápido. No sé cómo lo haríamos. Después, me olvidé las preguntas. ¿Cómo era la de...? Había una del medio antes de ir a la deuda. ¿Cómo era esto? Nico, necesito Un ayuda. segundo. Sí, no, sí, está bien. Estaba la pregunta sobre la política monetaria, estaba sobre el clearing bancario y la última era sobre, sobre los bonos. Y lo del clearing ahí lo corrigió. Era un problema para las pymes y las empresas que tenían que pagar y no podían descontar un cheque. Medio que lo está intentando corregir. El Banco Central está un par de días más tarde en respuesta que el resto de los organismos, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo. Pero vamos a ver cómo lo está resolviendo. Y el otro es lo de la deuda. Sí, Guzmán dijo que no va a usar reservas para pagar la deuda, de acá en más. Entonces corrió el deadline, corrió el plazo límite del 31 de marzo que se había autoimpuesto y se autoimpuso un nuevo límite porque abril, lo voy a decir de memoria, pero yo creo que en abril vencían 600 millones de dólares, 640 millones de dólares en deuda en divisas. Y eso mal que mal no es una cantidad de guita que vaya a obligarte a un default. Pero en mayo tenés 1.500 millones de dólares y si no vas a usar reservas, hay que ver, no sé si llegas a refinanciar tanto. Entonces se puso una especie de límite autoimpuesto que puede volver a correr para mayo. Entonces, no sé si va a pagar ahora o no, y yo creo que va a seguir con la estrategia de intentar refinanciar todo lo que pueda, pero también hay que ver si cambia a partir de que la semana que viene meta la propuesta integral de renegociación de la deuda. Hay que ver qué cabida tiene eso. Si hace una primera propuesta, yo creo que no va a ser una sola. Creo que va a haber una primera que puede ser, vamos a ver si es aproximadamente algo que los fondos pueden aceptar, que los acreedores pueden aceptar, que les falte un toque y se negocie, o si va a estar muy lejos y entonces después va a haber una segunda que en vez de modificar ese toque final, tenga que jugársela más. No lo sé, eso está solo en la cabeza del ministro y sus asesores y asesoras, así que vamos a dejarlo ahí para no especular, pero bueno, nada, es un gran punto porque en términos financieros es lo que te va a decir cuántos recursos tenés, qué flujo de divisas puede contar Argentina en los próximos tiempos para financiarse, para importaciones, incluso para ahorro local, para atesoramiento de divisas o para giro de ganancias de las empresas extranjeras que operan acá. Lo que sea que hagas en divisas, vas a necesitar saber cuántos dólares contás como economía y por tanto cuántos dólares tiene el central también. Bueno, y ahí hay una pregunta más de Cristian que estoy viendo. Hay varias, está bien. Sí, hay varias. Si quieres, agarremos la de Cristian primero porque está vinculado con lo que estabas diciendo y después tenemos dos sí. que están quedados más arriba. Teniendo en cuenta mi planteo, ¿qué impacto puede tener las reservas de dólares en el central? Déjame verla si queda en la grabación. Vale. Martín, teniendo en cuenta tu planteo tanto externo como interno, ¿qué impacto puede tener las reservas de dólares en el central y ante un eventual deterioro? ¿Cómo se resolvería o pensás que este gobierno las resolvería? De vuelta, no me voy a rogar cómo el gobierno resolvería algo porque yo puedo decir cómo lo pienso yo. No como lo piensa ni Guzmán, ni Pese, ni Culfas, ni Fernández, ¿no? Ahora, siempre depende, lo de las reservas va a depender crucialmente de si puede refinanciar su deuda, o sea que depende de esta renegociación integral. Pueden caer, puede haber un cepo más prolongado, el cepo quedó para llegarse, eso está claro, pero puede, en función de cómo vaya esa renegociación y cómo empiece a recuperarse Argentina o no en los próximos años, eventualmente puede alivianarse o endurecerse. Puede pasar cualquiera de los dos. Lo que pasa es que endurecer el cepo significa que estás en una crisis peor, que la renegociación fue fallida y que no tenés un sendero de crecimiento. Que son dos cosas que van un poco de la mano, no necesariamente, pero van bastante de la mano.
Eh, con lo cual, vamos a ver qué pasa. Está claro que yo creo que las reservas son una herramienta a usar, obviamente, pero ¿a costo de qué? ¿Qué es lo que ganás usando reservas para pagar deuda en lo inmediato si no tenés una perspectiva de renegociación de más largo plazo? Entonces, si no hay una perspectiva de renegociación, no van a liquidar reservas por liquidarlas por pagar deuda. En todo caso, una salida que podría explorarse, que a mí me parece que en este contexto puede ser válida, es es encontrar un acuerdo que no sea esa renegociación integral que quiere Guzmán, y que está bien que quiera Guzmán, sino una renegociación temporal que diga, bueno, pateemos un poco el problema, no me compliques, Argentina, no me compliques al gobierno, esto lo dice el gobierno, ¿no? No me compliques los próximos meses y quizás un par de años, no sé, con pagos de deuda, pero todavía no te voy a meter ni una quita, ni un aplazamiento, todo eso lo renegociamos de vuelta en un par de años. Seguiremos devengando intereses, pagando capital, pagando intereses, no sé, vemos. Patear un poco el problema, digamos. Vamos tenemos dos bloques de dos preguntas. Acá estoy tratando de juntar las que se parecen. Dos sobre temas de inserción internacional argentina. Una de Adriana, que había preguntado en qué forma afecta el cambio de liderazgo mundial a nuestro país, y se vincula con la pregunta que recién acaba de poner Marcos, que plantea, con la resolución relativa al problema del coronavirus en China, ¿qué pensás de la posible cooperación de China para ayudar a los países latinoamericanos a enfrentar la pandemia? China, a ver, el cambio de liderazgo. Todavía no se dio el cambio de liderazgo. Por ahora hay una especie de coliderazgo, donde China ya es una de las dos principales economías del mundo. Y ahí posta que recomiendo que lo lean Ariel y todo el equipo de Maristeras Vampa, que Ariel quizás es el que más investiga China, pero tienen muy claro en sus trabajos lo que es la militarización, lo que es la ruta de la seda, esta reedición de la ruta de la seda, el financiamiento de proyectos de China en África, en América Latina, en el sudeste asiático, por supuesto en Asia, y cómo viene con un montón de condiciones aparejadas. Digo, todo eso, ¿cómo impacta? En verdad, hasta acá, como viene impactando China en el mundo. Hay una reprimarización, de vuelta, le robo todos estos conceptos a Ariel, hay una reprimarización inducida a partir de la inserción argentina con China como contraparte y del crecimiento de China no solo como socio comercial, sino como líder financiero mundial. ¿Cómo nos impacta? Y bueno, hay que ver cómo sigue esa historia. No es que Estados Unidos desaparece del mapa tampoco, ni la Unión Europea desaparece del mapa. Pero, bueno, nada. China pasa a ser muy primordial también como socio comercial y como financista también. Y la otra, la de Marcos era... y la cooperación de China. Perdón, ¿qué? Sí, eso, dale. La cooperación de China, y sí, es parte de la lógica de reinserción de China ahora con, digamos, después de la mala prensa que tuvo en Occidente, China, y en particular Xi Jinping y el Partido Comunista, ¿no? Por su primera reacción y la primera negación a atender el problema del coronavirus, ahora está saliendo a cooperar, incluso a proveer de insumos, lo cual está bien. China está muy bien parado para eso, porque en definitiva era el que estaba produciendo estos insumos. A nivel mundial estaba medio concentrado en el sudeste asiático y en China esta producción de este tipo de productos farmacéuticos, más allá de que tengas pequeñas producciones en todos lados. China puede hacer eso, punto uno. Y punto dos, en un sentido, es también seguir posicionándose y que los países, la cooperación hay que entenderla un poco como deuda política. Yo te coopero, te doy lo que sea, los respiradores que necesites ahora, después dame esto. Así es como China entró a la OMC en su momento, negociando, dando algo a cambio de otra cosa. Y esto es así en todos lados, la cooperación nunca es gratuita. Argentina usa su cooperación en agricultura a todos los países digamos, sur, la cooperación sur-sur que hace Argentina la usa para que después le voten a favor en Malvinas, la causa Malvinas en la ONU, entre otras cosas. No estoy diciendo que sea solo eso, pero es parte de la diplomacia que se ejerce. China tiene una diplomacia distinta, pero muy eficaz en ese sentido, en esas negociaciones. Vamos con
agrupar unas preguntas que podrían sintetizarse con el título de preguntas sobre macro o preguntas sobre precios y cantidades, digamos, más sobre el sector productivo. La primera es una de Nahuel, pregunta: te consulto siguiendo tu esquema de pensar a la crisis actual agravada por el coronavirus como un problema de oferta y demanda. Si uno piensa la crisis como un problema de demanda, se podría pensar que una política de emisión apuntalaría la demanda agregada mediante el gasto público, al menos para modificar la caída de actividad. Pero al ser también un shock de caída de oferta, ¿cómo podría impactar esto? Dado que también parte del consumo destinado a otras actividades ahora va a alimentos y podría generar estrangulamiento. Esa es la primera, anda si quieres pensando, y mientras voy diciendo la segunda. Las empresas que no están produciendo pero siguen vendiendo están quemando stock. Cuando vuelvan a producir deberán estoquearse a otro costo o precios más altos. ¿El gobierno debería atacar precios? ¿Terminaría permitiendo disminuir otros costos como los laborales? Y esto se vincula con las preguntas, con la pregunta que planteaba Romina, que dice: mi pregunta apunta a que entiendo que la emisión presiona sobre la demanda de alimentos en particular y los precios de los salarios. Puse servicios refiriéndome a salarios de personas que prestan servicios. Disculpen el error. Entonces, la emisión en sí terminaría afectando más a la clase baja, dado el porcentaje de su ingreso que gasta en alimentos. Entiendo también que la medida de precios máximos podría regular algo, pero ¿tanto? Ok, vamos de una. La primera era sobre si es oferta o demanda y entonces cómo operamos ahí. Sí, obviamente vos no, es curioso, vos no querés incentivar la demanda en estas semanas en las que no querés que la gente te salga a comprar, ¿no? Hay algo ahí donde se da una especie de contraposición entre lo que podés proponer desde la política económica y la prioridad de la política de salud pública. Entonces, a ver, en definitiva la pregunta es: ¿a quién le vas a dar esa guita que vas a emitir? Si la vas a canalizar vía, de alguna manera, ingresos, o la vas a usar para sostener a las empresas produciendo. El gobierno acá planteó un poco de cada una. Ingresos, transferencia directa a los ingresos de las familias más golpeadas, al menos las que puede identificar una mayoría de esas familias golpeadas, o las más golpeadas, y intentar, cosa que todavía estamos viendo cómo sigue, pero seguramente yo creo que va a haber algo impositivo para que las empresas no paguen impuestos tanto en estos tiempos, al menos semanas, meses. Los repro para sostener el nivel de empleo y que la propia empresa también después no incurra en un costo nuevo de volver a contratar eventualmente, reentrenar a la persona que tenía que cumplir un rol. Entonces, pero lo importante en un sentido es pensar que la política de ingresos que dio es así, con esos ingresos medianamente magros que dio, que no sé si son magros, justamente para evitar un aumento de la demanda demasiado alto. Yo creo que es más bien magro porque no hay recursos del Estado Nacional para dar más que esa. Pero eso sirve un poco para vivir, pero es menos demanda que la que ibas a tener el mes pasado, teniendo en cuenta que el mes pasado tenían un ingreso laboral por la changa, por el sueldo, por el jornal, y este mes tienen 10 lucas o 3 lucas por una transferencia. Entonces ahí no creo que el punto es patear un poco para adelante. Y de hecho, los créditos productivos no son algo inmediato. Los créditos productivos que se están dando, punto uno, hay que sacarlos. Son pocas las pymes con acceso a crédito bancario, las pymes que son sujetos de crédito bancario. Entonces por eso yo vengo diciendo, no, estas medidas todavía no le impactaron en forma directa a la mayor parte de las pymes, que no tienen posibilidad de sacar un crédito bancario o de formalizar todos los papeles que se necesiten para sacar un repro. Pero ahí, sí, las que lo puedan aprovechar, las medianas y las pequeñas que puedan, lo que seguramente hagan sea refinanciar los financiamientos que ya tenían a tasas más altas con estos créditos. Y ahí tenés una ayuda para que los próximos meses aguanten. En definitiva, esa es la lógica de aguantar ahora lo inmediato para que nadie, bueno, para que el impacto en las condiciones de vida sea lo menor posible dentro de todo. Es un impacto tremendo, pero menos. Y ver si después, cuando salgamos de esta, puede reactivar algo que no se haya perdido, aunque sea capacidad productiva. Esa es un poco la lógica de estos anuncios. Después, respecto del otro, sí, obviamente va a haber un aumento de costos. La inflación estos meses está relativamente, es increíble decir que 2% es relativamente bajo, pero bueno, 2% mensual, 2,3% mensual, son inflaciones moderadas para lo que veníamos. Vamos a ver qué impacto tiene reestoquearse luego, pero yo no soy muy fan de los precios cuidados, de los precios máximos, perdón, de los precios cuidados quizás sí,
de los precios máximos no. Creo que no tenés cómo controlar eso. Y entonces, nada, te va a terminar pasando que vas a intentar controlar precios máximos y fuera de algunas coyunturas como esta, es difícil poder controlar que eso se cumpla y terminar generando incluso inequidades. ¿Por qué? Porque el que no te aumenta es el supermercado de acá de la Ciudad de Buenos Aires, pero salite del supermercado de acá y, y los lugares más pobres del país compran en lugares que sí pueden aumentar los precios porque no hay control. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones ahí. Y la última sobre esto era la de Romina. Hoy hay capacidad para producir alimentos. En verdad, toda la industria tiene una capacidad ociosa enorme. Entonces, no te debería impactar mucho. Porque vos hoy tenés, si tuvieras un aumento de demanda, no tenés por qué aumentar precios. No sé, no dije todavía, pero yo trabajo hoy como economista jefe de una consultora que se llama Elipsis. Y nosotros medimos precios. Medimos de forma diaria y semana a semana medimos. La semana pasada no subieron los precios de los alimentos, en promedio. Sí, es más, de hecho bajaron 0,1% semana a semana, midiendo 50.000 precios. Vos me decís, ¿cómo que bajaron? Y ahí hay un poco de miedo, porque en esta coyuntura sí se puede fiscalizar un precio, hay más capacidad, además tenés al Estado volcado a eso, en otra coyuntura quizás no. Pero fíjate, con toda la demanda que hubo de alimentos en estas semanas, que hubo mucho miedo, mucho acopio preventivo, no aumentaron los precios de los alimentos. Capacidad había para producir. Creo que al revés, a la industria hasta le haría bien un aumento de la demanda, porque no tiene, hoy hay mucha industria trabajando al 60% de su capacidad. Me quedé sin mate y eso es grave. Bueno, te hago las preguntas que tenías de Julián, que son unas cuantas. Pregunta, ¿qué mecanismo se podría implementar para el pago de salarios? Dice, en marzo hubo actividad y facturación de las empresas, en abril casi nada. ¿Qué mecanismo se implementaría? ¿Vos ves factible no cobro de aportes patronales o bajas parciales de IVA, etcétera? Finalmente, como ves la recaudación, ya venía creciendo bastante por debajo de la recaudación, no entiendo, por ahí hay un error de tipeo ahí, y podemos ir a un escenario de baja extrema en términos reales. ¿Qué perspectivas le ves a la recaudación de este año? ¿Qué pasaría con la actividad económica si solamente la emisión queda como mecanismo de estímulo? Y sobre deuda externa, ¿qué porcentaje de probabilidad le asignás al default? Y ya obligaciones en pesos fueron canjeadas agresivamente, y en dólares marzo tiene solo el par. Pero a partir de abril se complica el escenario. ¿Crees que será una oferta agresiva y se irá el default de títulos públicos? ¿Crees que será un esfuerzo por tenedores de ley extranjera y que a ley nacional se los defaulteará? No entiendo la pregunta del mecanismo para pagar salarios. Perdón, no sé a qué refiere. Pero Imagino que tiene que ver con algún tipo de mecanismo por el cual las empresas que no tengan solvencia por no estar produciendo tengan algún tipo de ayuda o algún tipo de... Algo parecido al repro, me imagino, digamos, algún tipo de política para proteger eso, pero bueno, si no le dejamos pero entiendo que tiene que ver con las políticas vinculadas a que las empresas puedan pagar salarios cuando no tienen solvencia. Dijo que sí, sí, bueno, obviamente tenés que darle alguna salida. A ver, acá también el Estado puede hacerse cargo de algo. La empresa que le va a posponer sus pagos a sus proveedores, en verdad, lo primero que va a hacer es dejar de pagar impuestos. No puede no pagar servicios públicos muchas veces porque se lo cortan. Ahí viene la medida que todo se tomó de que no puedan cortar servicios públicos. En un sentido le está permitiendo a la pyme patear esos pagos. Lo va a patear para después. Y ahí tenés el problema de los sectores que nunca van a recuperar lo que no se hizo en estos meses. No puedes hacer 3 funciones de teatro en vez de una para recuperar el tiempo perdido, porque obviamente no da el cuerpo. En cambio, y la salida al restaurante de alguien no la vas a hacer en julio porque no la pudiste hacer en marzo. Entonces ahí hay un montón de actividad que se perdió. El que está esperando, porque qué sé yo, si iba a comprar una silla y no la pudo comprar esta semana, la compra después. Entonces hay algo de la actividad que obviamente va a repuntar después y ahí hay algún ingreso pospuesto para esas empresas para que después puedan pagar. Esto va a ser un lío, no estoy diciendo que sea tan sencillo, pero probablemente el mayor problema, digo, hay que pensarlo en términos de qué cosas puede el Estado posponer. Y no solo el nacional, porque ahí Julián ponía como ejemplo una baja parcial de IVA. Quizás no es eso, quizás es ingresos brutos en las provincias.
Ojo, igual, las provincias se les está yendo a pique los ingresos, no solo los ingresos propios por ingresos brutos, que igual por eso, si nadie está laburando, ya está, condonáselo, ponele o posponer el pago, sino la coparticipación, las provincias, que recordemos que en teoría son las que tienen la política de salud pública a su cargo, los hospitales son provinciales, los sueldos de los médicos los paga la provincia, generalmente, más allá de lo que ahora pueda poner la nación, las provincias se están desfinanciando mucho, porque la copa está cayendo a lo bestia ahora, y sus ingresos propios también. Entonces ahí hay que ver, pero digo, podés posponer pagos de impuestos, podés perdonar tarifas de servicios públicos como han hecho, y eso va a ser de facto un financiamiento de las empresas. Y la recaudación, bueno, ahí te contestaba, se está yendo a pique, eso sin ninguna duda. Este mes va a ser este bimestre probablemente sea tremendo. Y sobre el default o no, yo espero que no, espero que aunque sea ese escenario intermedio que se pueda lograr, dependerá de la negociación, y ahí no sé, porque según con quien hables te dice una cosa u otra también respecto de qué chances le asigna, ya sea un fondo, sea el gobierno, y digamos, las chances aumentaron, eso no hay duda, y nunca fueron nulas, siempre hubo chances de terminar en default. Ahora aumentaron, está claro, pero porque el contexto se deterioró. Lo que yo no creo es que, yo no sé si la oferta primera que se haga va a ser agresiva o no, lo que sí creo es que no va a haber un tratamiento separado por ley, sino por moneda. Que es lo que viene haciendo Guzmán. Y me parece lógico porque si no, repetimos la historia de evitar el ahorro acá en Argentina, porque nadie quiere ahorrar porque siempre sabes que te terminan reperfilando, reestructurando de manera unilateral porque la ley argentina lo permite. Bueno, nada, vamos por ahí. Vamos 1 horita y media igual. ¿Quieren Vos dijiste que cercar? Ahí tenés turismo. tenés Sí. una tercera parte, ¿no? Tengo una tercera parte que es más, si me permiten, la hacemos y después seguimos con todas las preguntas que quieran, pero Dale, es más... permitime simplemente una pequeña cosita. Yo ahora voy a subir al chat el mismo formulario que subí ayer para quienes estuvieron ayer. Es un formulario para que llenen sus datos y para que, por si quieren un certificado de haber asistido a esta reunión. Ahora enseguida, en 5 minutos, lo subo al chat para que lo completen quienes necesiten. No prometemos que estén los certificados en muy poco tiempo, pero prometemos que en algún tiempo, preferentemente antes de que termine la cuarentena, van a estar, así que simplemente quienes estén, yo porque hay una gente que ya está yendo porque por ahí tienen otros compromisos, digo, aclarar simplemente que ahora en 5 minutos ya estoy subiendo el formulario al chat para que lo puedan completar. Bueno, rápido, algunas cosas, algunas ya las fuimos diciendo, pero me interesa que queden algunas cosas más o menos... Si quieren después les recomiendo alguna lectura interesante para estos tiempos de gente piola. A ver, va a haber una tendencia ahora a buscar el laburo a distancia, y la educación a distancia, también la estamos viendo. Toda crisis siempre mete la posibilidad de una aceleración de cierto cambio, en este caso un cambio tecnológico aplicado en forma más masiva a la producción y al proceso de producción de fuerza de trabajo, que es la educación. No todo el mundo puede, obviamente. Entonces, ahí hay una cuestión, un gráfico básico que es del gobierno de Estados Unidos, de cómo a ellos les impactaría un trabajo a distancia, pero sí creo que vamos a ir en un sentido, como siempre pasa, a un exceso, del cual después vamos a volver un poco, pero que está claro que ahí va a haber más trabajo a distancia y más educación a distancia, porque esta medida no se acaba en la cuarentena. Seguramente el mundo requiera cierto distanciamiento social y, por tanto, cierto distanciamiento productivo en estos próximos tiempos. Acá hay una cuestión, hay varias cuestiones, ¿sí?, sobre esto. Esperen, vamos a avanzar y les voy contando. Una es el rol del Estado. Y esto es una editorial, una nota de opinión de hoy, de The Economist, que es un diario que todo el mundo, los que lo hayan leído, saben que no es un diario medianamente conservador, no sé cómo caracterizarlo, pero no es progresista, digamos. Y plantea que sí, está bien, hay un aumento del rol del Estado, y está bien, dice, pero que no nos vayamos de mambo, y fíjense, ya la bajada dice, lo que importa es cómo se achica de vuelta después. O sea, hay un miedo ahí a que no se achique el Estado.
Y acá hay una cuestión importante, ¿qué Estado? ¿No? ¿Qué Estado es el que se va a agrandar o achicar? Y vuelvo, yo hace un rato se los decía, me preocupa que esta ineficiencia que demostraron ciertas instituciones capitalistas, tanto a nivel internacional, no sé, la ONU, es una institución creada por Occidente, como al interior de cada gobierno, ¿no? De cada país, lleve a que entonces entronicemos y admiremos lo que hicieron los países asiáticos. Y acá volvemos, hay que entender qué hicieron los países asiáticos. Países que tienen una sociedad mucho más adepta, mucho más a la que se le da una orden y la atiende mucho más fácil, tiene que ver con cuestiones culturales, religiosas, pero tiene que ver también con que algunos de esos países tienen tradiciones autoritarias. ¿Sí? Y entonces acá viene la cuestión. Se dice, bueno, mirá, Corea del Sur, China hicieron testeos masivos, si tenías algo ya sabían con quién habías hablado. Y eso es un riesgo. El riesgo de que haya un estado de vigilancia, no un estado de situación, un estado de gobierno, ¿no? de Estado-nación, que vaya a vigilarnos más con todas las herramientas de vigilancia digital. Hay un pensador coreano, a ver si lo puedo decir, porque esto nunca me sale, es Byung-Chul Han, que decía, la Unión Soviética tenían 280 millones de personas que controlar, no podías ponerle un agente a cada uno para seguirlo. Ahora podés controlar a más de 280 millones de personas, porque es inteligencia artificial, porque son cámaras que detectan rostros, que identifican y que detectan hasta temperaturas. Entonces, el riesgo es que el Estado sepa más de vos que vos, punto uno, y cómo lo usa. Entonces acá tenemos todo un problema respecto de qué Estado es el que qué rol vamos a querer que tenga el Estado, qué es lo que queremos que controle. Ya la militarización o semimilitarización que está habiendo en muchos barrios, a raíz del control de la pandemia, a mucha gente le mete ruido y le dice, está muy bien en términos es una especie de estado de sitio llamado cuarentena, llamado aislamiento social, que está muy bien en términos de contener la pandemia, pero también puede generar abusos y por supuesto no puede convertirse en una costumbre y no puede ser algo que pase ingenuamente. Hay una cuestión ahí con la eficiencia del modelo asiático de Estado actual contra el modelo más liberal que ha tenido la democracia occidental y cómo parecería haber ahora un sesgo ahí, sobre todo de la opinión, de los medios de comunicación y los formadores de opinión. Ese es un punto. Este gráfico, bueno, no es el que yo quería porque no encontré el que yo quería, lo tengo en algún libro de Cristina Carrasco y no lo fui a buscar, pero no sé si ubican a Cristina Carrasco, una pensadora española que habla mucho de las tareas de cuidado, de cómo funciona el capitalismo en base a una explotación, a un trabajo no remunerado, en definitiva. Esto se parece al iceberg que plantea ella. Ella lo que va a decir es, tenemos que pensar que el mercado, el capitalismo, se sostiene sobre una serie de cuestiones que están invisibilizadas, que son básicamente las tareas de cuidado, la comunidad y la naturaleza. Lo estoy diciendo de memoria, quizás alguien en la sala lo tiene más claro y me corrige si era comunidad la palabra. Pero acá tienen al menos los trabajos de cuidados que están culturalmente, machistamente, en manos de las mujeres, y la naturaleza. Esto de las colonias lo saqué de una ilustración, ahí tienen la fuente, pero reemplácenlo por comunidades y funciona. Y el punto es que eso no se ve. En ese sentido hay que pensar varias cosas. Uno es cómo organizamos el sistema de cuidados, porque está claro en una pandemia como esta que no es simplemente bueno que a los enfermos y las enfermas los cuiden las mujeres. Punto uno, porque volvemos a una explotación, una sobreexplotación de mujeres que además también son explotadas en sus trabajos, sino además porque obviamente no tiene ningún sentido desde un punto de vista de por qué recae siempre en mujeres, si las tareas estas de cuidado se hacen a la vida cotidiana de todos nosotros y a nuestra responsabilidad para nuestra subsistencia. Es interesante que, y esto lo banco públicamente, es muy interesante que se haya creado una dirección nacional en el gobierno actual que por primera vez está pensando políticas de cuidados, que es la Dirección Nacional creo que se llama así, de Políticas de Cuidados en el ámbito del ministerio que conduce Eli Gómez Alcorta.
Eh, es interesante que se esté trabajando eso, está buenísimo que finalmente se visibilice, hay que hacer algo para pensarlo como un sistema, hay que hacer una política pública para pensarlo. Sé que la directora nacional que está ahí, que es una genia y que ha venido a la Jornada de Economía Crítica 1000 veces, que es Lucía Sirmi Obón, seguramente está trabajando en eso. Porque ahí también hay que tener en cuenta esto, este virus en definitiva no discrimina, pero porque puede afectar por igual a cualquier persona, sí es cierto que la mortalidad es distinta. Quienes discriminamos somos las personas, y ahí hay que entender entonces que cuando uno dice, bueno, no, que las mujeres, o quien sea, ¿no? Cualquier grupo que se esté discriminando en cualquier país del mundo, se encarguen de tal o cual tarea, es un problema cultural y de la sociedad. Y eso hay que pensarlo a futuro, qué cambio vamos a instrumentar a partir de, punto uno, una toma de conciencia, punto dos, exigir políticas públicas, y obviamente después cambiar como sociedad. Pero no solo eso, también está esta cuestión de la naturaleza. A ver si tengo... Bueno, estos gráficos los habrán visto. Estos son las emisiones de esto que yo... De vuelta, acá yo toco de oído, vamos a mentir un poco. Dióxido de nitrógeno, que al parecer es un gas tóxico que se emite por la combustión de combustibles fósiles. Ok, o sea, es contaminante. Acá tienen la emisión semana a semana en China y en Italia. Y claro, entra la cuarentena y dejas de emitir esos gases, porque no estás produciendo. Lo mismo, el siguiente es lo mismo en Wuhan específicamente, donde todavía está la cuarentena. O sea, perdón, voy a volver. Si se fijan, en China empezó a aparecer algo rojo de vuelta porque levantaron algunas restricciones. En Wuhan no, y sigue todo clarito. Digo, la emisión de gases contaminantes, la contaminación en general, es un tema a atender, y esto te está demostrando que la producción está, el modo de producción está en ese sentido siendo insustentable, porque no se aguanta esa emisión en forma sustentable, la naturaleza no lo aguanta, y porque además podríamos hasta ir para el otro lado, y decir, no es solo que como consecuencia de la pandemia vemos esto, sino que casi que podemos decir tranquilamente que la causa de la pandemia es el modo de producción. A ver, hay un problema ambiental muy fuerte con lo que es la producción de alimentos. La producción de alimentos que hoy se hace de forma concentrada, industrializada, si quieren el modelo feedlot, para lo que es producción de carnes en general, pero se puede pensar como una aproximación a muchas otras formas de producción de alimentos, es lo que permite también una propagación de virus como nunca antes. Porque justamente no solo estamos eliminando hábitat natural de especies de animales que ahora entran más en contacto con animales domésticos y con los propios humanos, y entonces contagian más virus que antes quedaban adentro del bosque, por decir algo, adentro del pantano, sino que además estamos a los animales que usamos como ganado, sean gallinas, chanchos o vacas, les inoculamos una cantidad de antibióticos que hace que encima esas enfermedades, esas bacterias, desarrollen cierta inmunidad. Entonces tenemos cada vez también nuevas pandemias, nuevos virus, nuevas bacterias que son más virulentas, más agresivas, más difíciles de atacar con los antibióticos que conocemos, que es lo mismo que nos pasa a nivel de agricultura con el glifosato y las resistencias que va generando por el uso abusivo. Entonces, hay que pensar acá de vuelta, y si hay un modelo alternativo de producción de alimentos, agroecológico. Acá en Argentina tenemos ejemplos de que se puede hacer a cierta escala en forma competitiva. La Unión de Trabajadores de la Tierra, el MOCASE, en definitiva son ejemplos de que eso se puede hacer. La pregunta es si se puede masificar y qué políticas públicas harían falta para eso. Y a ver, cierro un poco, y también sobre esto, sobre las epidemias. Hay algo que pensar también sobre ese rol del Estado que decíamos, porque el rol del Estado en los últimos años es parte de lo que ahora se cuestiona, de que políticas de ajuste del gasto público llevaron a una reducción de las capacidades de, por ejemplo, el sistema de salud pública. Acá se está haciendo hay un sector de la población que está haciendo mucho énfasis en por qué el Malbrán no tiene más capacidad. Y bueno, porque se le redujo el presupuesto en forma guasa, en forma, en una barrabasada, a menos de la mitad en los últimos años. Porque lo mismo pasa en los países centrales con su sistema de salud pública, y lo mismo pasa en Australia con los incendios que había hace 2 meses, que no tenían capacidad de contención porque habían bajado el gasto dedicado a justamente prevención y tratamiento, digamos, de incendios.
Entonces, hay algo que pensar sobre el rol del Estado y cómo como sociedades exigimos ciertas precauciones, ciertos cuidados, ciertas prevenciones para que no nos afecte nuestras vidas cotidianas. Digo, estas formas de producción y también las consecuencias que están teniendo a nivel ambiental, el cambio climático, etc. Pero en ese contexto, quizás no sé si me queda algo más. Esperen, ese todavía no. Ese es el último. Hay que pensar, también va a haber un llamado acá a que los gobiernos se organicen para un capitalismo distinto. Y está bien, hay que modificar el modo de producción, vivimos en un sistema capitalista, y acá la pregunta vuelve a ser, ¿qué gobierno, qué Estado necesitamos para que las tendencias de los capitales individuales no pasen por encima de las necesidades sociales? Mariana Mazzucato tiene un artículo muy interesante donde plantea que hay que simplemente decirle a los gobiernos que los gobiernos tomen un rol más activo. Ella llama a deshacer la pasividad de las últimas décadas y a tener un rol más activo en generar instituciones que contengan, que regulen al sector privado. Que los negocios que haga el sector privado no vayan en contra del interés general. Es contradiscutible, ¿no? Hay que ver los intereses dentro también de cada Estado. Pero que los gobiernos sean los que lideren también la política y las orientaciones de los sistemas de ciencia, de tecnología, de innovación productiva. Digo, llama a eso, a buscar una especie de equilibrio entre interés social regulado desde el Estado y interés individual de las empresas, que obviamente vivimos en un sistema capitalista, buscan tener una tasa de ganancia o subsistir, las dos opciones en nuestro sistema. Bueno, hay que pensar si con eso alcanza, o también hay que ver cómo a nivel global estamos tomando justamente, haciendo abuso de la naturaleza, de la naturaleza y de las personas, porque estos sistemas de explotación también apuntan un poco apuntan, obviamente, se basan en la explotación del trabajo y, por ejemplo, del trabajo invisibilizado que decíamos recién, de las tareas no remuneradas, por ejemplo, en el hogar, las tareas de cuidado. Y iba a cerrar solo porque también me gustó este chiste. Que bueno, no hay que deprimirse, eso también es importante en medio de una cuarentena, ¿no? Bueno, no sé, creo que eso es todo lo que yo tengo para decir en este momento como puntas para pensar. Les voy a, mientras piensan las preguntas, ahora voy a ver si tiraron mientras, pero les recomiendo un par de lecturas que a mí me gustaron mucho, si me permiten. Esto es un abuso de confianza, pero si me escucharon hasta acá, por ahí les interesa. Byung-Chul Han es un pensador coreano muy piola, para pensar el tiempo. Todos busquen los artículos que estos que les voy a decir escribieron sobre el coronavirus, son interesantes. Esteban Mercado, de acá del PTS, escribió algo muy piola hoy. Perdón, Nico. Si hagamos una cosa, por el tema de referencias, mejor, sugerencia. Dale. Sí. Si podés copiarlas al chat, en todo caso, cuando terminas y copias la referencia entera, si no se pierde. Bueno. Eso lo hizo ayer Juan y estuvo bueno porque, no sé, a veces queda mejor, si tenés el link mejor, si no simplemente ese es el nombre para quien hay que googlear. Me parece que le va a quedar más claro a la gente que sea, pero si quieres lo puedes hacer un poquito después. Y si quieres pasamos a algunas preguntas que hay acá, que son bastante complejas todas, pero bueno, o sea que no las voy a saber contestar. No, son muy complejas, no las sé contestar, chicos. Estoy seguro que sí, simplemente lo que me preocupa, algunas preguntas, es que son preguntas que para responderlas haría faltan 2 horas más, pero bueno, vamos a ver qué se puede plantear. La primera pregunta es de Laura. Pensando en los desafíos post-pandemia, pienso cuál podría ser el impacto que tendrá esta retracción del rol de muchas mujeres nuevamente recluidas a las tareas de cuidado en el hogar. Me parece que va a ser compleja nuestra organización en el mercado laboral, sobre todo para aquellas que somos monotributistas autogestionadas. Hernán pregunta, ¿es posible que esta crisis dé un empuje a la práctica de economías alternativas y que los estados las respalden y no tengan en cuenta para aplicar otras formas de economía? Camilo pregunta, además de modificarse el modo de producción, ¿qué posibilidad habría de una reconfiguración social en el sentido del comunismo y de que se exploten instituciones que en la lógica capitalista no tienen tanto lugar como puede ser la cooperación? Cristian pregunta, Martín, pensando estos cambios post pandemia, ecología, medios de producción, rol del Estado,
quién pensás que sería el ente o grupos de poder que pida, gestione o presione estos cambios. Podría surgir de los estados, de los organismos internacionales, quebrar el status quo o volver a lo mismo, creo que sería una barrera importante para romper o cambiar. Ok, bien, como corresponde me olvidé de todo ya. La primera era sobre cómo se reinsertan mujeres y otros géneros, ¿no? De todos los géneros que no son varones cis. No sé, voy a decir no sé mucho. Básicamente porque en verdad la economía argentina ya venía deteriorando mucho las condiciones de trabajo y por supuesto, bueno, eso como parte de las condiciones de vida de todo el mundo y en particular de esos, o sea, de esos sectores, de esos grupos, de esas diversidades. Fíjense en los datos de desempleo de hoy. Decíamos que teníamos 8,9% de desempleo para el cuarto trimestre, pero entre las mujeres jóvenes, menores de 29 años, del Gran Buenos Aires, supera el 20%. Entonces, y eso porque además el INDEC mide hombres, mujeres, no tenemos ni idea de otros géneros, ¿no? Entonces, nada, no sé cómo. Ojalá ahí es donde, vamos a ver, sin recursos, ¿qué puede hacerse desde el Estado? Porque, y digo sin recursos no porque no haya ninguno, sino porque no hay un exceso de recursos y encima todo lo que hay se está abocando con buen tino a esta política de salud pública y a atender la pandemia. Pero digo, la política de cuidado, una política pública para armar un sistema de cuidados transparente, digamos, transparente en el sentido que, no, bueno, al revés, quizás no, no que se vea a través, ¿no? Sino que se vea, que se vea y que esté y que se pueda usar a nivel colectivo, esa colectivización de costos y de tiempos de trabajo, estaría buenísimo. Pasa que lleva un tiempo eso, y bueno, vamos a ver cómo se da. Ahora sí, me olvidé de todas las demás, como corresponde. Cambios, ¿quién puede ser el que...? Sobre otras formas de economías alternativas, desde lo cooperativo hasta alternativas comunistas o formas que salgan de la lógica típica capitalista, y cuáles serían Sí, los sujetos los que podrían entes. promover estas transformaciones. Y es que esto no va a cambiar. Punto uno, no cambia solo. Punto dos, seguimos hablando dentro del sistema capitalista. No me metí con ningún sistema alternativo, futuro, pasado o presente, porque es otro lío. Digo, para quien preguntaba sobre el comunismo. Ahora, dentro del capitalismo siempre puede. La pregunta es, ¿cómo generás los incentivos? Somos economistas acá, varios y varias. Creemos en una palabra llamada incentivos. Vos, desde la política pública, digamos, tenés que modificar los incentivos individuales. No se trata de forzarlos, los cambios no es que puedes decir, bueno, a partir de ahora, pongámosle que vos decís, se prohíbe el glifosato. ¿Qué ganás? Punto uno, digo, vean un documental que se llama Desierto Verde, es muy interesante, dice, si vos pedís el glifosato, el 2,4-D y el endosulfán y las demás cosas que tendrías que empezar a usar pueden ser peores, son más tóxicas. Entonces, no se trata de regular desde ahí, sí de pensar si dentro del esquema capitalista podés dar un incentivo económico, si puede haber ganancia y competitividad en otra forma de producción. Y ahí es donde en todo caso hay que mostrar, y ahí está la ciencia, una ciencia que no es aséptica. Recordemos a Andrés Carrasco, ya que estamos hablando de todo esto, una ciencia que no es aséptica y que tiene que estar volcada justamente a pensarnos como sociedad y a proponer mejoras como sociedad. Entonces ahí podemos pensar, bueno, hay una forma de producción que sea competitiva, porque tampoco podés producir a nivel nacional, hacer un cambio a nivel nacional que se dé de bruces con lo que pasa a nivel mundial. Digo, vos competís con el resto del mundo, con las importaciones del resto del mundo y con lo que le querés vender al resto del mundo. Hay que pensar. Hay un montón de gente que ya está haciendo esto y que dice, bueno, sí, se puede producir en forma competitiva y agrosustentable a la vez. Buenísimo. Habría que pensar, poner números y convertirlo en política, en todo caso, exigirlo, si es que los números cierran. Si no cierran, entonces hay que seguir pensando cómo protegemos la sustentabilidad de todo esto. Porque a mí lo que me preocupa, en definitiva, no es si la empresa tiene ganancia, porque vivimos en el sistema capitalista, tiene que tener ganancia. Lo que me preocupa es que esa ganancia va de la mano de una sobreexplotación de las vidas y de la naturaleza, de los recursos que tenemos en este mundo. Y, digamos, de la acumulación por disposición que siempre dice Harvey. Si el capitalismo solo puede subsistir a base de sobreexplotar recursos y vidas, es un problema.
pero bueno, eso es parte de lo que estamos charlando siempre. Digo, hemos tenido muchos debates de esto en las jornadas de economía crítica, por ejemplo, ¿no? Y ahí está el punto de pensar más allá. Hemos hablado de la renegociación de la deuda, que es un tema re importante hoy. Hay que entender todos los detalles de todos los bonos, los detalles financieros, pero también hay que entender eso en el marco de una política, en el marco de una estructura social, en el marco y si no lo entendemos desde la complejidad de lo global, nos va a costar mucho entender para qué sirve esa renegociación de la deuda, más allá de un negocio que puede haber ahora en el corto plazo, pero dentro de 2 semanas, 3 meses vamos a tener un problema distinto y vamos a seguir yendo problema a problema. Hay que pensar un poco más global y complejo, me parece. Esto, digo, pensando el desarrollo, no pensando en la renegociación de la deuda, que eso la sacás con cuestiones técnicas bastante fácil, en un sentido. Bueno, ¿qué más? Sí, asumo mi error, que Camilo había puesto consumismo y no comunismo, yo leí mal, pero bueno, te llevé para todo lo que parece con la respuesta, pero bueno. Asumo que Eso es un tackle, Nico. Sí, sí, no, no, por eso, pero bueno, no, fue una interpretación libre mía. Eh, tenemos acá un par de Ramiro y Luciano, y con esto ya por ahí estamos ya cerrando, que están vinculadas. Ramiro plantea si crees que no existe estado de vigilancia en Occidente, cómo se entienden casos como Wikileaks, Snowden, Cambridge Analytica, etcétera, a lo que Luciano agrega que hay casos de vigilancia vecinal y public shaming promovidos desde el Estado de los medios. Es una pregunta más política, pero bueno, quizás podés cerrar con esto y dale, y con esto cerramos la actividad. Dale, sí, que ya. A ver, no que no exista, por supuesto que existe. Lean a ay, siempre lo digo mal, Byung-Chul Han, lean a Naomi Klein, que tiene un texto re interesante sobre eso, lean a Mariana Mazzucato, están todos diciendo algo parecido en algún sentido. Zizek, si les gusta, aunque no me gustó mucho lo que escribió sobre el coronavirus, están diciendo cosas parecidas, que es esto, el tema es cómo usás esa información, y cómo entonces para ser efectivo tenés que pasar por encima de la privacidad, tenés que pasar por encima de la voluntad individual, tenés que pasar por encima de libertades y derechos. Y tampoco es cuestión de simplemente ser libertario y decir, bueno, mi libertad, mi decisión. No es el argumento liberal, lo que digo es el argumento al revés, un argumento colectivo, de pensarnos qué queremos como sociedad y que no que se nos imponga autoritariamente. Pero sí, existe, por supuesto que existe. Todos leímos a Foucault. Bueno, nada, no es mi tema tampoco, así que estoy diciendo un poco de verdura. Y con decir verduras puedo cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la charla. Genial haber tenido esta charla donde se trataron tantos temas, tantas discusiones que están claramente vinculadas y relacionadas, y de hecho son muchos temas que son súper coyunturales y nos tocan de cerca. Yo simplemente volver a plantear algo que dijo Martín y me parece que es importante, que es que los economistas y las economistas tenemos muchas cosas para decir sobre lo que está pasando. Hay muchas decisiones económicas muy profundas. Los estados están haciendo política económica compleja, y que los economistas y las economistas tenemos mucho para decir sobre las políticas económicas que están tomando y cuáles deberían tomarse y cuáles deben ser las medidas en esta situación excepcional. Me parece importantísimo que intentamos que ese es nuestro rol, y que no es nuestro rol hacer análisis epidemiológico ni virológico como han hecho varios economistas últimamente, que porque saben tirar un par de regresiones piensan que pueden opinar de cualquier cosa. Me parece que en ese sentido es una forma de valorizar el trabajo que tenemos como economistas, y me parece que Martín hoy lo ha hecho muy bien, porque justamente ha hablado de temas de los que hablamos los economistas, y ha reforzado el rol que tiene el análisis económico en situaciones particulares como esta, así que eso me parece que está muy bueno. Si alguien tiene algo para decir, para comentar, lo pueden hacer. Como puse recién en el chat, vamos a dejar abierto el chat y la sesión durante unas horas, para que si Martín quiere subir alguna biblio o subir algún link o lo que sea, tenga tiempo para hacerlo tranquilo. Así que si no salen de la sesión, van a poder acceder al chat y van a poder acceder a eso. Subí de vuelta también recién el formulario para que si quienes quieran pedir el certificado, y 2 avisos, iba a decir parroquiales, pero tampoco me convence del todo.
Uno es que el próximo encuentro de la escuela virtual va a ser el lunes, una charla que va a dar Marcos Taroco de la Universidad Federal de Minas Gerais sobre los economistas en la dictadura en Argentina y en Chile. Volvemos un poco a la historia del pensamiento económico y nos vamos hacia una discusión más histórica, pero que es bastante presente, actual, digamos, sobre el rol de las ideas de los economistas neoliberales y un poco los orígenes del neoliberalismo en nuestra región. Y después el miércoles que viene, una charla de Ariel Boskin sobre teoría de la distribución en la perspectiva de economía política clásica, o básicamente en la perspectiva raffiana. Así nos ponemos más en teoría económica, y de nuevo, como les digo a todos y todas, estamos recibiendo nuevas propuestas de talleres, y quienes quieran recibir nuevas propuestas lo van a poder, quienes quieran mandarnos propuestas lo van a poder hacer. Y el último aviso parroquial es que acaba de salir la circular de las jornadas de economía crítica de este año, que se van a realizar en Mar del Plata en septiembre, así que les pedimos a quienes les interese que se sumen y que podamos, si el coronavirus nos permite volver a vernos las caras en persona, invitar a todos y todas a las próximas GEC que se van a realizar en Mar del Plata en el mes de septiembre. Ahí preguntan si las próximas charlas son a las 19. Por ahora son todas a las 19, no quiere decir que todas vayan a ser a las 19. De hecho, hay algunas que posiblemente coordine gente que no está en Argentina y que seguramente son un poco más temprano. Ya están un poquito en carpeta, pero por ahora, las de ahora sí son todas a las 19. No sé, Martín, si querés decir algo más y cerrar, y si no, nos despedimos. Gracias. Gracias por la paciencia. Sé que hablé rápido y sé que hablé mucho, así que gracias por la paciencia y perdón por eso. Y bueno, igual, a ver, redes sociales, con muchos nos conocemos, con el resto nos podemos conocer redes sociales mediante. Busquen, estamos ahí. Y gracias en serio por los comentarios además. Por último, me acaban de preguntar por los videos grabados. Sí, el video grabado, esta charla la pudimos grabar, la de ayer lamentablemente no. Igual es una charla que no sé, todavía no, simplemente la grabamos, no tengo ni idea ni cómo se graban, ni qué queda del archivo, ni cuánto pesa, ni cómo se sube, ni nada, ni cómo se edita, simplemente sé que Zoom me permite grabar. Así que haremos todo lo posible para que pueda ser accesible la charla para quienes quieran verla, pero bueno, no prometemos absolutamente ningún tipo de calidad ni de accesibilidad en el cortísimo plazo, porque tenemos que todavía revisar cómo funciona el sistema. Así que bueno, gracias a todos y todas, buenas noches, y nos volvemos a ver el lunes.